Capítulo primero. Voló la telaraña y flotó lejos. El espejo se rajó de parte a parte. La maldición ha caído sobre mí, exclamó la dama de Shalott. Alfred Tennyson. Miss Jane Marple hallábase sentada junto a la ventana. Esta daba a su jardín, en otro tiempo fuente de orgullo para ella. En la actualidad, las cosas habían cambiado. La vista de aquel jardín producíale una sensación de malestar. De un tiempo a esta parte tenía prohibido el trabajo de jardinería. Nada de agacharse, cavar ni plantar. Todo lo más podía podar un poco, con suma moderación. El viejo Lycop iba 3 veces por semana y, a no dudar, hacía lo que podía. Dábase en peor la circunstancia de que eso no era mucho. Resultaba suficiente para su mentalidad, mas no así para la de su patrona. Miss Marple sabía exactamente lo que deseaba en ese sentido y a tal efecto daba las debidas instrucciones a su empleado. Entonces el viejo Lycop ponía de manifiesto su particular idiosincrasia, consistente en acoger con entusiasmo las órdenes recibidas y en no cumplirlas después. De acuerdo, señorita, pondremos las margaritas allí y las campanulas a lo largo del muro. Y como usted dice, es lo primero que habrá de hacerse la próxima semana. Las excusas de Lycop semejaban siempre razonables y ofrecían grandes puntos de contacto con las del capitán George de 3 hombres en una barca para no hacerse a la mar. En el caso del citado capitán, el viento era siempre desfavorable, ora soplando lejos de la costa, ora en la propia costa, ora procedente del incierto oeste, ora del aún más traicionero este. El pretexto de Lycop era el tiempo, demasiado seco, demasiado húmedo, anegado en agua o bajo la amenaza de una helada. O bien la necesidad de atender primero a otra cosa más importante, según él, por lo regular relacionada con las berzas o las coles de Bruselas, hortalizas que le gustaba cultivar en ingentes cantidades. Sus principios de jardinería eran en extremo rudimentarios y ningún patrono, por conocedor que fuese de la materia, podía desarraigárselos. Consistían en beberse infinidad de tazas de té, dulce y fuerte, como estímulo para realizar el esfuerzo, barrer insistentemente las hojas en otoño y sembrar considerablemente cantidad de sus plantas favoritas en verano, particularmente asteres y salvias, para conseguir un bonito efecto, según su propia expresión. Era profundamente partidario de fumigar los rosales para preservarlos del pulgón, pero mostrábase tardío en poner manos a la obra y cuando le rogaban que cavase por unos surcos bien profundos para los guisantes de olor, salía con que había que ver los suyos, asegurando que no era de extrañar que hubiesen florecido antes de tiempo después del excelente tratamiento a que los había sometido el año anterior. A decir verdad, el hombre mostrábase adicto a sus patronos y accedía a sus caprichos en el ámbito de la horticultura, con tal que no requiriesen excesivo trabajo. Pero a su modo de ver, las hortalizas constituían la verdadera esencia de la vida. Por ejemplo, una berza de saboya o un poco de col rizada. Las flores, en cambio, eran cosas de capricho que las damas se complacían en cultivar a falta de otra cosa mejor que hacer. De hecho, el viejo solía demostrar su afecto regalando esquejes de las mencionadas variedades de asteres y salvias, como asimismo lobelias y crisantemos de estío. He trabajado una temporada en algunas casas nuevas de la urbanización. La gente quiere jardines vistosos,
Como le sobran plantas, he traído unas pocas para ponerlas en lugar de esos anticuados rosales. Recordando estos detalles, Miss Marple desvió la vista del jardín y tomó su labor de punto. Había que afrontar el hecho. Saint Mary Mead no era lo que había sido. Naturalmente, en cierto modo, ya nada era lo que había sido en otro tiempo. Cabía achacarlo a la guerra, o mejor dicho, a las dos guerras, a la nueva generación, a la emancipación de la mujer, a la bomba atómica o simplemente al gobierno. Mas, en realidad, lo único que sucedía era que la gente madura envejecía. Miss Marple, mujer en extremo sensata, estaba convencida de ello. El hecho de que notase más aquella diferencia en St. Mary Mead obedecía a las circunstancias de haber vivido ahí tantos años. El viejo núcleo de St. Mary Mead seguía en pie. Ahí estaba aún el Barraco Azul, la iglesia, la vicaría, el pequeño nido Reina Ana y las casas gregorianas, entre las cuales figuraba la suya. La casa de Miss Hartnell continuaba allí, al igual que Miss Hartnell, luchando con denuedo contra el progreso. Miss Wertley había muerto y al presente su casa estaba habitada por el director del banco y su familia. Tras haber sido rebozada con la aplicación de una buena capa de pintura azul intenso en todas las puertas y ventanas. La mayor parte de las demás viejas mansiones albergaba gente nueva, pero su aspecto apenas había variado gracias a que sus compradores habíanlas adquirido porque les gustaba lo que el corredor de fincas denominaba encanto del viejo mundo. Los nuevos propietarios limitáronse pues a agregar otro cuarto de baño y a gastar un dineral en cañerías, cocinas eléctricas y lavaplatos. Pero aun cuando las casas conservaban más o menos su antiguo aspecto, no podría decirse otro tanto de la calle Mayor. Allí, cuando las tiendas cambiaban de dueño, era con vistas a una inmediata y desacomedida modernización. La pescadería estaba desconocida con sus nuevos y flamantes escaparates, tras los cuales relucía el pescado congelado. En cambio, la carnicería habíase mostrado conservadora. Al fin y al cabo, la carne buena es siempre la carne buena, con tal de tener dinero para pagarla. En caso contrario, hay que contentarse con los cortes más baratos y con los pedazos más duros y correosos. Barnes, el abacero, seguía allí, impertérrito, por lo cual Miss Hartnell, Miss Marple y otras daban diariamente gracias al cielo. Aparte de lo servicial que era el dueño, en su tienda había confortables sillas para sentarse junto al mostrador, en las cuales entablábanse agradables discusiones sobre tal o cual pedazo de tocino y sobre la variedad de queso a elegir. No obstante, al final de la calle, en la antigua cestería de Mr. Tom's, allá alzábase un deslumbrante supermercado. Para desesperación de las damas ancianas de St. Mary Mead, ¿a qué vienen todos esos paquetes de cosas inauditas?, exclamaba Miss Hartnell. ¿Dónde se ha visto que haya que comprar esas enormes bolsas de cereales para desayunar, en vez de preparar a los chiquillos un desayuno decente de huevos con jamón? Por si fuera poco, la obligan a una a coger una cesta y dar vueltas por todo el local en busca de lo que desea, con lo cual a veces necesita un cuarto de hora para encontrar lo que quiere, y por lo regular empaquetado en tamaños a todas luces inconvenientes, o demasiado grandes o demasiado pequeños. Para colmo, al salir hay que hacer cola para pagar. Una calamidad.
Aunque claro está, no dudo que les pareciera de perlas a toda esa gente de la urbanización. Al llegar a este punto se interrumpía, porque como era ya proverbial, la frase terminaba ahí. Ante la mega mención de la urbanización, punto en boca de todo el mundo, como diríamos en términos modernos. La urbanización tenía una entidad propia y se escribía con mayúscula. Miss Marple profirió una viva exclamación de contrariedad. Habíase escapado otro punto de su labor, y no era esto lo peor. Al parecer, se le había escapado hacía un buen rato sin caer en cuenta de ello, hasta el momento en que tenía que menguar para el cuello y contar los puntos. Tomó entonces una aguja libre y, ladeando la labor hacia la luz, la escudriñó ansiosamente. Ni siquiera sus gafas nuevas parecían servirle de ninguna ayuda. Sin duda porque, reflexionó la mujer, llegaba un momento en que los oculistas, a pesar de sus lujosas salas de espera, de sus modernísimos instrumentos y de los potentes focos que utilizaban para examinar los ojos y los elevadísimos honorarios que cobraban, apenas podían hacer nada por una. Miss Marple pensó con nostalgia en la buena vista que tenía unos pocos años atrás. Bien acaso, no tan pocos. Desde la atalaya de su jardín, tan admirablemente situado para ver cuanto sucedía en Saint-Mermiet, cuán poco había escapado a sus observadores ojos. Con ayuda de sus anteojos para observar a los pájaros, qué útil resultaba el interés por los pájaros. Había podido ver. Aquí el hilo de sus ideas se quebró y sus pensamientos retrocedieron al pasado. Evocó a Anne Pottery con su vestido de verano dirigiéndose al jardín de la vicaría, y al coronel Pottery, un pobre hombre fastidioso y desagradable, por supuesto, pero en absoluto merecedor de morir asesinado de aquel modo. Miss Marple meneó la cabeza y el curso de sus pensamientos se detuvo en Griselda, la linda y joven esposa del vicario. Qué fiel amiga era la buena Griselda. Pensar que seguía enviándole una felicitación de Navidad todos los años. Aquel atractivo bebé suyo habíase convertido ahora en un joven mocetón con un magnífico empleo relacionado con la ingeniería. Siempre había gozado mucho desmontando sus trenes eléctricos, más allá de la vicaría. Habíase alzado en otro tiempo el portillo, con los escalones, seguido del senderuelo que conducía a los prados donde pastaba el ganado del granjero Giles, en los cuales se extendía ahora, la urbanización. ¿Y por qué no?, preguntóse Miss Marple severamente. Tales cosas eran inevitables. Faltaban casas en el pueblo y, por otra parte, aquellas estaban muy bien construidas con sentido del urbanismo. Lo único que no le cabía en la cabeza era por qué todo recibía la denominación de close, como el atrio de una iglesia, como por ejemplo Aubrey Close, Longwood Close, Gradison Close y así sucesivamente. En realidad no había por qué llamarlo así. Miss Marple sabía perfectamente lo que era un close. Su tío había sido canónigo de la catedral de Chichester y, siendo niña, había ido a pasar una temporada con él al close. Sucedía lo que con Cherry Baker, que siempre llamaba Salita al atestado y anticuado salón de Miss Marple. Ese salón, Cherry, solía corregirla esta suavemente. Y como Cherry era joven y de buena laya,
esforzábase en reconocerlo, aunque saltaba a la vista que la palabra salón se le antojaba una palabra algo pomposa y en cambio salita fluía de sus labios con suma naturalidad. No obstante, de un tiempo a aquella parte había adoptado sala de estar a guisa de término medio entre una y otra categoría. Miss Marple simpatizaba mucho con Sherry. Esta se apellidaba Mrs. Baker y procedía de la urbanización. Formaba parte del destacamento de jóvenes amas de casa que efectuaban sus compras en el supermercado y empujaban cochecillos por las recoletas calles de Saint-Mermiet. Iban todas arregladas y bien vestidas, con el cabello rizado y a la moda, y reían, charlaban y se llamaban unas a otras. Parecían alegres bandadas de pájaros. Debido al insidioso sistema de comprar casas y pisos a plazos, andaban siempre escasas de efectivo, aun cuando sus maridos ganaban buenos sueldos, motivo por el cual algunas se dedicaban a guisar y o a hacer faenas por las casas. Cherry era una rápida y eficiente cocinera y una chica inteligente y capaz de tomar correctamente los recados telefónicos y de descubrir sin tardanza los errores en las cuentas de los tenderos. En cambio, no era muy aficionada a dar vuelta a los colchones y en cuanto a fregar los platos se refería, tenía el sistema de poner todos los cacharros juntos en el fregadero y desencadenar una nevada de detergente sobre ellos, con gran disgusto de Miss Marple, que, mientras duraba la operación, solía pasar ante la puerta de la despensa con la cabeza vuelta para no verlo. De resultas de ello, Miss Marple había retirado discretamente de la circulación diaria su viejo juego de té de porcelana de Worcester y dispuesto sus piezas en la vitrina del rincón, de donde solo emergía en ocasiones especiales. En su lugar había comprado un servicio moderno, decorado con un sencillo motivo gris pálido sobre fondo blanco y exento de dorados susceptibles de desaparecer en el fregadero. Qué diferente había sido todo en el pasado. La fiel Florence, por ejemplo, aquella disciplinada doncella, y Amy Claire y Alice, aquellas encantadoras criaditas procedentes del orfanato de Santa Fe, para ser adiestradas y buscar luego empleos mejor remunerados en otra casa. Algunas de ellas eran de pocos alcances, con frecuencia habían tenido adenoides y a veces, como el caso de Amy, visiblemente afectadas de cierto atraso mental. Habían charlado y chismorreado con las demás criadas del pueblo y salido de paseo con el dependiente de la pescadería, con el ayudante del jardinero del ayuntamiento o con uno de los numerosos dependientes de Mr. Partners, el abacero. Miss Marple las evocó cariñosamente, recordando todas las chaquetillas de lana que había tejido para sus subsiguientes retoños. Ninguna se había distinguido en atender el teléfono y menos aún en la aritmética. En cambio, todas sabían lavar los platos a la perfección y hacer una cama como es debido. Más que educación tenían habilidad. Por el contrario, al presente dábase la curiosa circunstancia de que las que se dedicaban a las tareas domésticas eran muchachas instruidas, tales como estudiantes extranjeras, jóvenes au pair, estudiantes universitarias de vacaciones, recién casadas como Sherry Baker, residente en los falsos closets de las nuevas urbanizaciones. Había aún naturalmente personas como Miss Knight. Ese último pensamiento azotóla de improviso al observar
que los pasos de Miss Nike en el piso de arriba hacían tintinear los candelabros de cristal de la repisa de la chimenea. Sin duda, Miss Nike se disponía a salir a dar un paseo después de echar una pequeña siesta. A los pocos instantes acudiría a preguntar a Miss Marple si quería que le trajera algo del centro del pueblo. El recuerdo de Miss Nike produjo en ella la habitual reacción. Desde luego, era muy generoso por parte de su querido Raymond, su sobrino, confiarla al cuidado de Miss Nike, amable como la que más. Reconocía que aquel ataque de bronquitis había la dejado muy débil y que de resultas de ello el doctor Haydock había insistido con firmeza en que no debía continuar durmiendo sola en casa, sin más ayuda que la de una asistenta durante el día. Pero al llegar a este punto, Miss Marple interrumpió el curso de sus pensamientos. Era inútil completar aquella frase. Invariablemente, esta concluía así: si al menos hubiera sido otra persona en vez de Miss Nike. Desgraciadamente, al presente, las damas maduras no podían escoger. Las sirvientas adictas habían pasado de moda. Cuando enfermaba una de veras, podía contratar a una competente enfermera, no sin muchas dificultades y grandes desembolsos, o bien ir al hospital. Pero tras esa fase crítica de la enfermedad, no había más remedio que recurrir a Miss Nike. El caso, reflexionó Miss Marple, era que no cabía achacar a aquella Miss Nike más defecto que el ser terriblemente irritante. Verdadero dechado de amabilidad. Mostraba sincero afecto por las personas a su cargo, dispuesta en todo momento a complacerlas, a animarlas con su jovialidad y en general a tratarlas como niños ligeramente perturbados. Pero yo, aunque vieja, dijo Miss Marple, no soy un niño retrasado. En aquel preciso momento, respirando con fuerza, según su costumbre, Miss Nike irrumpió vivamente en la habitación. Era una mujer de unos 56 años, alta, gruesa y algo flácida, con el amarillento pelo gris primorosamente peinado, los ojos provistos de gafas, la nariz larga y delgada, y bajo esta una boca afable y un débil mentón. «Aquí estamos», exclamó la recién llegada, con una especie de alegre turbulencia destinada a alentar y a confortar el triste crepúsculo de los ancianos. «Supongo que hemos echado una siestecita». «He estado haciendo media», repuso Miss Marple, recalcando el verbo en primera persona. «Y se me ha escapado un punto», agregó. «Por Dios», suspiró Miss Nike. «En fin, pronto lo remediaremos, ¿verdad?» «En todo caso, usted», espectó Miss Marple. «Yo, por desgracia, soy incapaz de hacerlo». La leve aspereza de su voz pasó completamente inadvertida. Como siempre, Miss Nike ardía en deseos de ayudarla. «Ya está», murmuró Miss Nike tras unos instantes. «Aquí tiene usted, querida, todo arreglado». Aunque Miss Marple no tenía el menor inconveniente en que la mujer de la verdulería o la chica de la papelería la llamasen querida e incluso prenda, molestábala profundamente que Miss Nike hiciera otro tanto. Aquella era otra de las cosas que las viejas debían soportar. En fin, paciencia. Era de rigor dar las gracias a Miss Nike cortésmente. «Y ahora voy a salir a estirar un poco las piernas», declaró Miss Nike jocosamente. «No tardaré». «Por favor, no sueñe en volver pronto», replicó Miss Marple con auténtica sinceridad. «No me gusta dejarla mucho rato sola, querida. Temo que la soledad le produzca abatimiento». «Le aseguro que me siento muy optimista», insistió Miss Marple. «Probablemente», añadió señalando los ojos,
Descabezaré un sueñecito. Buena idea, dijo Miss Knight. ¿Desea usted algo del pueblo? Miss Marple abrió los ojos y reflexionó unos instantes. ¿Podría usted ir a casa London a preguntar si ya están listas las cortinas? Tampoco estaría de más que comprase otra madeja de lana azul a Mr. Weasley y una caja de pastillas de grosella negra en la farmacia. Después cambie este libro en la biblioteca, pero no se deje dar nada que no figure en mi lista. Este último es horrible. No he podido leerlo, gruñó, teniendo un ejemplar de El despertar de la primavera. ¡Qué vida! Es imposible. ¿No le ha gustado? Pensé que le encantaría. Es una historia preciosa. Y si no le parece demasiado lejos, quizás no le importaría llegarse a la casa de Hatchels a ver si tienen uno de esos batidores de huevos que no necesitan vueltas de manivela. Sabía perfectamente que no tenían nada semejante, pero Hatchels era la tienda más distante del pueblo. Si no es pedir mucho, murmuró. Pero Miss Knight replicó con evidente sinceridad. De ningún modo, lo haré con mucho gusto. A Miss Knight le encantaba ir de compras. Semejante actividad le infundía vida. Se encontraba conocidos con quienes charlar, chismorreaba un poco con los dependientes de varias tiendas. Además, podía pasar todo el tiempo necesario entregada a esa agradable ocupación, sin experimentar ningún sentimiento de culpabilidad por entretenerse demasiado. Así pues, Miss Knight se puso en marcha, alboroza, tras una postrera ojeada a la frágil anciana que descansaba apaciblemente junto a la ventana. Tras aguardar unos minutos por si acaso, Miss Knight volvía a buscar su bolsa, un portamonedas o un pañuelo. Era muy desmemoriada y solía regresar a buscar algo. Y también para recobrarse un poco de la leve fatiga mental causada por tener que imaginar tantas cosas innecesarias para encargar a Miss Knight. Miss Marple se puso rápidamente en pie y atravesó resueltamente la estancia en dirección al vestíbulo. Una vez allí, tomó un sombrero de verano de la percha y un bastón del paragüero, y tras cambiarse las zapatillas por unos cómodos y recios zapatos, salió de la casa por la puerta lateral. Todo eso le llevará por lo menos 1 hora y media, calculó Miss Marple para sí. ¿O acaso más? Puesto que a estas horas suele salir de compras toda la gente de la urbanización. Al propio tiempo, se imaginó a Miss Knight haciendo infructuosas preguntas sobre la cortina en casa Longton. Sus conjeturas respondían plenamente a la realidad, pues en aquel momento Miss Knight exclamaba: tenía la absoluta convicción de que no estarían listas todavía, pero naturalmente me brindé a pasar a preguntarlo cuando habló de ello la señora. Esos pobres viejos tienen tan pocas ilusiones, hay que procurar complacerles. Además, Miss Marple es una viejecita encantadora, aún ahora, y naturalmente ya empieza a declinar. Pierde las facultades por momentos. Oh, ¿qué género más bonito tiene usted? ¿Lo tiene en otros colores? Transcurrieron 20 agradables minutos. Por fin, cuando Miss Knight salió del establecimiento, la encargada comentó con un resoplido: con que ya empieza a declinar, ¿eh? No creeré semejante cosa hasta que lo vea con mis propios ojos. La vieja Miss Marple ha sido siempre más viva que una ardilla, y aseguraría que sigue siéndolo todavía. Después la dependiente atendió a una joven vestida con unos ajustados pantalones y una chaqueta de lona, que deseaba género de plástico con un motivo de cangrejos para las cortinas del cuarto de baño. Nike me recuerda a Emily, decíase Miss Marple, con la satisfacción que siempre le producía comparar a una persona con otra conocida en el pasado. El mismo seso de mosquito. Vamos a ver, ¿qué le pasó a Emily?
pocas cosas concluyó. En cierta ocasión, Emily había estado a punto de prometerse a un pastor protestante, pero tras varios años de amistad, la cosa se malogró. Por último, Miss Marple, apartando de sus pensamientos a su enfermera, prestó atención al marco que la rodeaba. Había atravesado el jardín a buen paso, observando tan solo con el rabillo del ojo que Lycop había desmochado los anticuados rosales como si fueran arbustos de té híbridos. Con todo, no permitió que el detalle la trastornara ni distrajera del maravilloso placer de haberse escapado para dar un paseo absolutamente sola. Sentíase presa de una deliciosa sensación de aventuras. Dobló a la derecha, franqueó el portillo de la vicaría, recorrió el sendero que discurría por el jardín de esta y salió al camino comunal. En el lugar donde antaño se hallaba el portillo con escalones, alzábase ahora una puerta basculante de hierro, con acceso a una senda de asfalto alquitranado. Esta conducía a un lindo puentecillo sobre el riachuelo, y al otro lado de este, el lugar donde en otro tiempo se extendían los prados con las vacas, hallábase la urbanización.